Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Drenny del Rosario y en esta sección un solo evangelio. Vamos a leer el evangelio que corresponde al día de hoy, 16 de febrero. Está tomado del evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo del 27 al 33. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos les respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Salió Jesús y sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Es el punto más lejano al que llega Jesús en su camino por la región pagana. También su reconocimiento tendrá lugar en la cruz, el lugar más lejano de Dios y por boca de un pagano. El Señor en su trascendencia está siempre lejano y por eso cerca de toda lejanía. En el camino, el hombre tiene su centro fuera de sí, que lo desequilibra siempre hacia adelante. Hecho para caminar en todas partes, es extranjero, fugitivo o peregrino, según se aleje de su casa o se acerque a ella. Sin embargo, su viaje es siempre un viaje que va de la muerte a la vida. En este camino Jesús interpela a todo aquel que está con él y desea ir más allá. Interrogaba a sus discípulos. La pregunta implica siempre la respuesta. Mientras nos interroguemos sobre Jesús, daremos nuestra respuesta por descontadas. Por eso es importante que no nos preguntemos acerca de Él, sino que escuchemos su pregunta que nos pone en cuestión a nosotros mismos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Jesús plantea primero esta pregunta para que los discípulos aprendan a reconocer el pensamiento de los hombres. Él lleva de nuevo todo a lo ya conocido, al pasado ahora muerto, cuyo recuerdo conserva fantasma agradable o desagradable. Esto constituye la obvia religiosidad. Siempre intentamos adecuar a Dios al lecho de procusto de nuestro cerebro, reduciéndolo a aquello que ya hemos pensado, defendiéndonos de la novedad estremecedora a la que desea llevarnos. Juan el Bautista, otros que Elías. Es la respuesta que encontramos al comienzo de la sección de los panes. Es la única posible para el hombre, para el cual nunca hay novedad alguna. A los profetas que indican el futuro de Dios, en vez de escucharlos, siempre se prefiere primero asesinarlos. Solo después se reconocen cuando ya no importunan nuestra tranquilidad. También Jesús
palabra de Dios, viva y operante, es identificado con ellos, catalogado con las etiquetas de nuestra pereza mental, relegado a fantasma del pasado. ¿Y ustedes? Los discípulos son ustedes. Están haciendo la comunidad formada por quienes se dejan interpelar por Él. De ellos aguarda una respuesta que sea un pero respecto de aquella dada por conocida por las personas religiosas. ¿Quién dicen que soy yo? Es la pregunta fundamental del Evangelio. Ahora Jesús mismo plantea pidiéndoles a los discípulos que se pronuncien respecto de Él. El verdadero asunto que me lo plantea personalmente es este. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué significo para tu vida? ¿Soy tu Salvador y tu Dios, tu deseo y tu misterio absoluto? ¿Permites que yo te cuestione? ¿Estás dispuesto a amarme, a seguirme, para estar siempre conmigo, así como soy? También cuando esté contigo allí donde no pensabas, te salvé como no creías y me descubras como no me conocías. La fe es mi respuesta a esta pregunta, que permanece siempre abierta, dejando cada respuesta mía en la provisoriedad. Tú eres el Cristo. Para los discípulos, Jesús no es un fantasma del pasado. En el único y presente se reaviva su corazón apagado. Con él se inflama un pasado de promesas y se abre un futuro de esperanzas. ¿Quién puede como él dar y decir aquello de lo cual tienen una necesidad tan sorda y ciega, una sed, un hambre tan profunda? En la palabra Cristo se cristaliza todo cuanto de bello y bueno puede el hombre esperar de Dios. Todas las acciones y todas las palabras narradas hasta ahora dan el significado verdadero y pleno a este término que significa Mesías, ungido, consagrado, rey. Los reprendió. Jesús, en vez de alabar a Pedro, reprende a todos como a los demonios para que se callen. ¿Por qué esta ducha fría? ¿Quiere apagar el fuego encendido? Lo que Pedro dijo es exacto, pero solo en parte. Hay un error. Jesús no es el Cristo determinado por sus expectativas. Hay un cambio, un Cristo que le es desconocido, que realiza las promesas de Dios. La segunda parte del Evangelio es necesaria. La palabra que explica el pan, antes de que podamos reconocer en Jesús que pregunta, ¿quién soy yo? La gloria de aquel que dice, yo soy. El ciego fue curado en 2 tiempos. El discípulo ve a Cristo todavía desde una óptica muy humana. Veo hombres como árboles que caminan, decía el ciego, no totalmente curado. Jesús nos hará tomar conciencia de esto para que le pidamos ver quién es Él de verdad. Seguirá otra curación. Entonces lo veremos en el árbol, al cual el Hijo del Hombre ahora se encamina decididamente. Comenzó a enseñarles. Aquí se da como un nuevo comienzo. Comienza la fatigosa lucha entre la palabra y nuestra sordera y ceguera. En este versículo, Jesús declara su propia identidad y la de Dios en nuestra historia. El Hijo del Hombre. Jesús se llama como ese nombre que luego la iglesia no empleará más porque era difícil de comprender fuera del judaísmo. En hebreo tiene una gama de significado y se refiere especialmente en Daniel capítulo 7, en donde el Hijo del Hombre pertenece de una parte al mundo de Dios, cuya dignidad y poder posee, y de otra al mundo del hombre, del cual es solidario hasta el fondo. Jesús empleó gustosamente ese título que sin hacer violencia a ninguno permitía que cada uno captara lo que deseaba captar, dejándole la posibilidad de una comprensión más profunda. Debe
cuando sigue, es el único deber de Cristo que revelará a Dios como amor. Quien ama no puede no compartir el mal del amado. Debe, del griego dei, no indica un deber moral, sino una necesidad de tipo natural, más profunda. El Señor debe dar la vida por nosotros, como el fuego debe calentar, la lluvia mojar y el sol iluminar. No puede ser de otro modo. Debe además de que se refiere al cumplimiento de la promesa de Dios que ha de realizarse y se relaciona sobre todo en Lucas con la pasión de Jesús, en quien se realiza cuanto dice la Escritura respecto del siervo sufriente. Sufrir mucho. Jesús combina la figura gloriosa del Hijo del Hombre de Daniel capítulo 7 con la del siervo de Yahvé, cuya vida es lucha y sufrimiento por mantener simultáneamente la fidelidad a Dios y al pueblo. Ser rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas. Jesús será examinado atentamente y rechazado por los poderosos. Ancianos, sumos sacerdotes y escribas representan respectivamente la categoría de los poseedores, poderosos y sabios. Esto es aquello que realizan en deseo de tener poder y aparecer. Son las tres máscaras del único mal, el egoísmo que anida en el corazón de cada hombre y es el origen de todos los males. Corresponden a las tres concupiscencias que estructuran el mundo y su historia, y a los tres aspectos seductores e ilusorios del fruto prohibido que ya a Eva le pareció bueno, bello y deseable. La perversión del hombre está ante todo en el juicio errado. Piensa que es bueno tener en vez de dar, que es bello dominar en vez de servir, que es deseable aparecer en vez de ser lo que se es. El Señor, en cambio, que es amor, solo puede presentarse en la pobreza, en la humillación de quien sirve y en la humildad de quien dice lo verdadero. Por eso será rechazado. Pero justamente así, muriendo en la cruz, será el Cristo quien nos libera de nuestro tremendo mal y nos revela a Dios. Y ser asesinado. Jesús no muere, es asesinado. La muerte es lo que sucede a todos y a lo que todos tenemos porque ignoramos que venimos de Dios y volvemos a Él. Esclavo de este temor, buscamos salvarnos, cayendo en mano de Satanás que nos domina. Jesús está libre de tal temor porque sabe que viene del Padre y vuelve a Él. Por eso sabe amar hasta el punto de dar la vida por nosotros que lo matamos. Pero su asesinato es martirio, es decir, testimonio de un amor más grande que la vida y más fuerte que la muerte. Después de 3 días resucitará. El hombre marcha hacia la muerte, aunque no lo quiera, es para él la palabra definitiva, pero es un engaño. La palabra definitiva depende de Dios, que es amor y vida. La resurrección no es la simple reanimación de un cadáver que vuelve a su condición mortal. Es al contrario, al paso a través de la muerte a una plenitud de vida que no conoce más muerte y en la que participa también el cuerpo transfigurado. Solo la perspectiva de la resurrección permite no impostar la vida desde el temor de la muerte. Por eso, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y nosotros permanecemos en nuestro mal. Con franqueza, la palabra griega paresia significa decir todo con libertad, valor, claridad. Jesús antes hablaba bajo el velo de las parábolas. Ahora juega con las cartas sobre la mesa. La palabra es el término técnico para indicar el evangelio. Es la palabra de la cruz, sabiduría de Dios y su revelación total.
El escriba Pablo, luego de su conversión, resumirá toda su ciencia nueva diciendo: consideré no saber otra cosa en medio de ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él es la palabra. Aclara el enigma de toda la Sagrada Escritura, de la historia de Dios y de la nuestra. Pedro tomándolo consigo. Pedro lleva a Jesús aparte de los otros. Es muy seguro de sí mismo y no quiere que él quede mal delante de todos. Comenzó a reprenderlo. Reprender es la misma palabra empleada cuando Jesús hace callar a los demonios. Pedro piensa que detrás de la palabra se oculta una tentación del engañador. ¿No se da cuenta Cristo que de este modo arruina el reino de Dios? Le dice: Dios te guarde, Señor, esto no te sucederá nunca. Cuando dijo Jesús, es apenas una amenaza que derriba todas las certezas religiosas de Pedro. Su muerte de fracasado sería el fin de toda esperanza humana y de toda promesa divina. Es muy importante que reconozcamos y manifestemos nuestra oposición dictada por un amor sincero, pero aún carnal. Él, volviéndose y viendo a sus discípulos, Jesús se dirige a Pedro y a los otros de los que Pedro se había separado. Reprendió a Pedro. Jesús devuelve a Pedro la reprensión. Satánico es él que quiere apartarlo de la cruz. Detrás de mí. El discípulo no debe situarse delante, sino detrás de su maestro. No es él quien debe seguirnos, sino nosotros a él. Pedro quería poner a Jesús de su parte en lugar de ponerse él de parte de Jesús. Es una operación diabólica que invierte radicalmente la fe. En vez de nosotros obedecer al Señor, debería él obedecernos. Jesús no le dice a Pedro propiamente: apártate de mí, como traducen varias versiones. No lo manda lejos, lo quiere cerca, pero en su lugar, detrás de mí, pues él se había puesto adelante. Esta expresión, detrás de mí, es la cualidad fundamental del discípulo, retomada en el versículo 34. Ya la había dicho al comienzo del capítulo 1, versículo 17. Se la repite ahora que sabe detrás de quién va: Satanás. Como en el caso de los endemoniados, en ese momento no es Pedro quien habla, sino Satanás quien habla en él y busca identificarse con su cliente. Ahora el ladrón de la palabra intenta el golpe que no tuvo éxito en el desierto, que no cedió a las seducciones del enemigo, quizás ceda a las instancias de su mejor amigo, pero Jesús resiste abiertamente. Cuántos pensamientos y cuántas acciones satánicas realizadas con amor, pero sin la inteligencia de Cristo. A quien tiene celo, Satanás se lo aumenta hasta el fanatismo, pero le oculta la palabra, la sabiduría de la cruz. Hay que anotar que Pedro es llamado Satanás no porque dice o hace algo diabólico, sino simplemente porque piensa según los hombres. Lo satánico es demasiado humano, en cambio Dios parece inhumano. Este es nuestro juicio engañado por el maligno, especialista en hacer que el mal aparezca como bien y el bien como mal. ¿Por qué no piensas las cosas de Dios, sino las de los hombres? Mis pensamientos no son sus pensamientos, sus caminos no son mis caminos, dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8. El discernimiento es difícil. Jesús con la palabra nos da el criterio objetivo para iluminar la inteligencia. La oración luego vencerá las resistencias de la voluntad.
El pensamiento de Dios es amor que da la vida y llega a la resurrección a través de la pobreza, la humillación y la humildad hasta la muerte del reprobo. El pensamiento del hombre es egoísmo que busca salvarse y produce muerte por la búsqueda del tener, del poder y del aparecer. Nada en común hay entre estos caminos a no ser nuestra buena voluntad. Cuando en nombre del bien utiliza para el reino lo que Jesús descartó como tentación, entonces perjudicamos su causa grandemente. Nos ponemos su uniforme pero jugamos con el equipo contrario. Es mucho más fácil hacer el gol. Aquí comienza la liberación del discípulo, el verdadero exorcismo que la palabra realiza continuamente en nosotros y en la iglesia. Comienza el trabajo de Cristo. De ahora en adelante no hará ningún otro prodigio. Solo curará al sordo, mudo y al ciego, y morirá en la cruz. Entonces la dureza de nuestro corazón se disolverá y conoceremos al Señor mientras realiza plenamente la palabra. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.